Buenos días, estimados estudiantes. En la clase de hoy vamos a comenzar a estudiar lo que son los polinomios. Para esto vamos a dar las definiciones básicas que nos van a permitir comprender qué es lo que es un polinomio. Vamos a revisar las operaciones que podemos hacer entre polinomios para finalmente concluir con el algoritmo de la división de polinomios, que también es conocido como el algoritmo de Euclides. Entonces, lo primero, ¿qué es un polinomio? Bueno, la definición es la siguiente. Tenemos un cuerpo K, ¿sí? Todos recuerdan lo que es un cuerpo. Un cuerpo es un conjunto que está dotado de dos operaciones que satisfacen ciertas propiedades. Entre ellas son conmutativos, son asociativos, distribuye el producto sobre la suma, etc. Hay un elemento neutro, un inverso, etc. Entonces, en nuestro caso vamos a considerar como cuerpo el cuerpo de los números racionales o los números reales, o bien el cuerpo de los números complejos. Entonces, un polinomio de grado n sobre alguno de estos cuerpos es una expresión de la siguiente forma. P de x, entonces, polinomio P, es igual a un a sub 0 más un a sub 1 por x más un a sub 2 por x al cuadrado, etcétera, etcétera, más un a sub n por un x elevado a n, donde ¿qué son los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n? Son coeficientes que son elementos que están en estos cuerpos. Pueden ser elementos en los números racionales, en los números reales, en los números complejos, dependiendo del cuerpo sobre el cual estamos definiendo el polinomio. Entonces, a sub i son los coeficientes del polinomio. Entonces, cada vez que nos refiramos a los coeficientes del polinomio, nos estamos refiriendo a estos valores que acompañan a la variable. A sub n es el coeficiente principal y a sub 0 es el término constante. Ahí pueden notar que es constante porque es el único de todos estos que no está acompañando aquí a la variable. Y el coeficiente principal es aquel que acompaña a la variable de mayor grado. Entonces, el grado de p de x es el exponente más grande en la variable x. Se denota por gr de p de x, y en este caso, para el polinomio que definimos acá, es igual a n, ¿sí? Porque n es el mayor número que aparece en esta expresión, el mayor exponente. Entonces, si todos los coeficientes a sub i son iguales a 0, vamos a decir que el polinomio es el polinomio constante y el grado de dicho polinomio es igual a 0. Por convención, el polinomio nulo, que es p de x igual a 0, no tiene grado. Entonces vamos a usar la siguiente notación. Vamos a denotar por k de x, con esta k de negrita de pizarra, como el conjunto de todos los polinomios en la variable x con coeficientes en el cuerpo k. Entonces, si yo me estoy refiriendo a el conjunto r de x, entonces estoy hablando de todos los polinomios, ¿cierto? Tales que los coeficientes, los a sub i que hablábamos, pertenecen todos a los números reales. Si estoy hablando de q de x, ¿cierto? Entonces ahora los coeficientes pertenecen todos a los números racionales, ¿sí? Entonces, el conjunto k de x denota a todos los polinomios cuyos coeficientes están en el cuerpo k. Ya, vamos a denotar a k sub n de x, o sea, lo mismo pero con una n, a todos los polinomios de grado menor o igual a n en la variable x. Por ejemplo,
si yo hablo de R2 de X, R2 de X, estoy hablando del conjunto de todos los polinomios, tales que el grado de P es menor o igual a 2. Es decir, a todos los polinomios que son cuadráticos, que son lineales o son constantes, ¿sí? Incluyendo al polinomio nulo. Entonces, siguiente slide. Entonces, vamos a definir la igualdad de polinomios de la siguiente manera. Entonces, consideremos dos polinomios en el cuerpo K, en K de X, con coeficientes en K. P de X va a ser este polinomio que tenemos acá, la sumatoria de los a sub i por x elevado a y. Esto es a sub 0, a sub 1x, etc. Y q de x va a ser la sumatoria que vemos acá. La sumatoria de igual 0 hasta m de b sub i, x sub i. Entonces, ¿qué podemos observar de acá? P de x tiene grado n según esta definición y este tiene grado m porque la potencia más alta a la que llega la variable es m. Entonces, vamos a decir que estos dos polinomios son iguales, sí y solo sí. Bueno, primero tienen el mismo grado, es decir, el grado de este polinomio es igual al grado de este polinomio. O en otras palabras, usando la notación de acá, n es igual a m. Entonces, la primera condición para la igualdad que tienen que cumplir es que tengan el mismo grado. Y la segunda condición es que tienen los mismos coeficientes, es decir, los a sub i son iguales a los b sub i para todo índice que yo tome. Entonces, a sub 0 es igual a b sub 0, a sub 1 es igual a b sub 1, etc. ¿Sí? Entonces, recordar esta definición de igualdad. Igual grado y todos los coeficientes son iguales, coeficiente a coeficiente. Esto no significa que todos los coeficientes, todos los a sub i y todos los b sub i tengan un valor fijo, sino que son iguales coeficiente a coeficiente. O sea, como les decía, a sub 1 es igual a b sub 1, a sub 2 es igual a b sub 2, etc. Entonces, definición. Consideremos P y Q dos polinomios con coeficientes en K, tal como habíamos considerado acá en la definición. Bueno, el grado del con m mayor o igual que n, esto quiere decir que q tiene un grado mayor o igual que p, y sea alfa un número real. Entonces podemos definir la adición de polinomios p más q de x como tomar p y sumarlo con q de x. ¿Qué quiere decir esto? Que si p de x es a sub 0 más, etcétera, etcétera, hasta a sub n x a la n y b sub 0 y q de x, perdón, es b sub 0 más, etcétera, etcétera, hasta b sub m x a la m, entonces vamos a ir sumando estos polinomios coeficiente a coeficiente. O sea, el término independiente del primer polinomio lo voy a sumar con el término independiente en el segundo polinomio. ¿Sí? El coeficiente que acompaña la potencia de grado 1 en el primer polinomio lo voy a sumar con el coeficiente que acompaña la potencia de grado 1 en el segundo polinomio. Y así sucesivamente, ¿sí? Tal como se muestra acá. Hasta que el grado de los polinomios sea iguales y luego, como un polinomio tiene mayor grado que el otro, entonces mantengo nomás los otros coeficientes del polinomio. ¿Sí? Entonces fíjense lo que ocurre acá. Basta que yo, para sumar dos polinomios, tome los polinomios y asocie términos semejantes, sumando cada término semejante con su respectivo. Entonces, para la multiplicación, recordamos que estos polinomios tienen coeficientes en el cuerpo K. Por lo tanto, como los coeficientes de estos polinomios son elementos de un cuerpo, es válida la distributividad del producto sobre la suma. Por lo tanto, para multiplicar polinomios, yo voy a multiplicar término a término, ¿sí? Y obtener todas las combinaciones
posible. Vamos a definir también el producto por escalar de la siguiente manera. Vamos a definir alfa por un polinomio como alfa multiplicando a cada uno de los coeficientes de ese polinomio y formando nuevos coeficientes. Sería alfa por el primer término más alfa por el segundo término, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá se les dejan unos ejercicios que sea p de x, este polinomio de acá, y q de x, este polinomio de acá. Determinen a, b y c en los reales de modo que se cumpla la igualdad de polinomios. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces dice, vamos a la pizarra. Nos dan p de x. Voy a borrar esto. Nos dan p de x definido como la sumatoria desde, a ver, la sumatoria desde j igual a 0 hasta 3 de j cuadrado x a la j y a q de x como el siguiente polinomio, como 5 más a por x elevado a 4 más 3bx al cubo menos 3bx al cubo más 2 más cx cuadrado más x. Entonces, mis dos polinomios son estos. Entonces, tenemos que determinar a, b y c de modo que estos dos polinomios sean iguales. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Recordamos, igualdad de polinomios. ¿Qué ocurría con la igualdad de polinomios? ¿Cómo estaba definida? Bueno, la igualdad de polinomios estaba definida de la siguiente manera. Dos polinomios son iguales si solo si se cumplen estas dos condiciones. Primero, el grado de p es igual al grado de q, ¿cierto? Entonces esta es la primera condición que yo tengo que verificar que se cumpla. Y además, para todo a sub i y b sub i en el cuerpo K, que en este caso estamos trabajando ¿en qué cuerpo estamos trabajando? En los números reales, los coeficientes están en los números reales. Se cumple que a sub i es igual a b sub i, es decir, los coeficientes son todos iguales, coeficiente a coeficiente, es decir, a sub 1 es igual a b sub 1, a sub 2 es igual a b sub 2, etc. Entonces, para encontrar esta solución, lo que yo tengo que hacer es primero ver cuál es mi polinomio. ¿Cuál será mi polinomio q? Siendo definido de esa manera. Perdón, mi polinomio p. Bueno, dice que es la sumatoria desde j igual 0 hasta 3 de esta expresión. Entonces acá va a ir variando j, ¿cierto? Entonces, para j igual 0 voy a tener que es 0 al cuadrado por x sub 0. Aquí no es x sub j, es x elevado a j. Ahí lo arreglo al x elevado a j. Aquí j vale 0, entonces sería x elevado a 0. Más, ahora si j vale 1, sería 1 al cuadrado por x elevado a 1. Más 2 al cuadrado por x elevado a 2. Más 3 al cuadrado por x elevado a 3. Y hasta acá llego porque es hasta j igual 3. Por lo tanto, p de x, 0 por algo me da 0. 1 al cuadrado es 1, por x a la 1 es x. 2 al cuadrado es 4, o sea, 4x cuadrado. Más 9x al cubo. Este es mi polinomio
P de X. Aquí me quedo P. Entonces, ahora que ya conozco P de X, lo que tengo que explicitar es Q de X. Pero Q de X ya me lo dan explícitamente, ¿cierto? Por lo tanto, ahora yo tengo que empezar a verificar estas condiciones. Entonces, para que haya igualdad de polinomios, lo primero que yo tengo que verificar es que el grado de dichos polinomios sea igual. En este caso, así como me están dando este polinomio tiene grado 3, porque la mayor potencia en la variable x es de exponente 3. Por lo tanto, el grado de p es igual a 3. Por lo tanto, para que estos dos polinomios sean iguales, tiene que satisfacerse que el grado de p, que es 3, sea igual al grado de q. O sea, el grado de q también tiene que ser igual a 3. Y si ustedes se fijan en la forma que tiene el polinomio q, aparece una potencia que está elevada a 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la única manera de que este polinomio en el cual interviene una potencia de grado 4 tenga grado 3? Porque hasta el momento el polinomio tiene grado 4. La única manera que eso ocurra es que esta potencia no esté acá, que desaparezca. Por lo tanto, el coeficiente que lo acompaña, el coeficiente que acompaña esta potencia, que dicho de paso, es el coeficiente principal del polinomio, porque es el que acompaña a la mayor potencia. La única opción para que esto desaparezca y nos quedemos con grado 3 es que el coeficiente que acompaña a esto sea nulo. Entonces, para que el grado de q sea igual a 3, tiene que ocurrir que el coeficiente que acompaña a x a la cuarta, que es 5, el coeficiente que acompaña a x a la cuarta, que es 5 más a, sea igual a 0. Por lo tanto, a tiene que ser igual a menos 5. Si a es igual a menos 5, entonces esto se va a anular y el polinomio va a tener grado 3. Pero además, si yo quiero que mi polinomio tenga grado 3, el b no puede ser 0, porque si el b fuera 0, el x al cubo desaparecería. Por lo tanto, además, el b tiene que ser distinto de 0. Entonces, esas son las condiciones que he encontrado hasta el momento. Las voy a anotar por acá arriba. Vamos a ir acá. Entonces, como condiciones, tengo que a es igual a menos 5 y b es distinto de 0. Ahora, si me permiten, voy a borrar. Ya he utilizado entonces, esta condición. Ahora tengo que verificar que estos polinomios sean iguales coeficiente a coeficiente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que entonces el coeficiente que acompaña a cada una de las potencias en cada polinomio sea igual a su homólogo. Es decir, acá el coeficiente que acompaña a x es 1, ¿cierto? Por lo tanto, y acá el coeficiente que acompaña a q en la potencia x es 1. Entonces, se cumple para x elevado a 1, ¿cierto? Entonces, bien, son iguales estos coeficientes. Para x cuadrado tiene que ocurrir lo mismo. Entonces, el coeficiente que acompaña a x cuadrado en p es igual a 4. Y el coeficiente que acompaña a x cuadrado en q es igual a 2 más c. Por lo tanto, 4 tiene que ser igual a 2 más c. Si yo despejo acá el c, tengo que c es igual a 6. Perdón, no es igual a 6, es igual a 2. ¿Sí? Entonces, acá he obtenido una condición para c. C es igual a 2. Finalmente, tengo que obtener una condición para el b, ¿cierto? Pero yo sé que el coeficiente que acompaña a p, o sea, que acompaña a x al cubo en el polinomio p es 9. Por lo tanto,
9 tiene que ser igual al coeficiente que acompaña a x al cubo en el polinomio q, que es menos 3b. Por lo tanto, si yo despejo acá, b sería 9 dividido en menos 3, que es menos 3. Por lo tanto, la otra condición es que b sea igual a menos 3, que es distinto de 0, así que cumplimos con todas las condiciones. Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir para que estos polinomios sean iguales? Bueno, a tiene que ser menos 5, b tiene que ser distinto de 0, c igual a 2 y b igual a menos 3. Vamos a volver ahora al apunte. Y bueno, el otro ejercicio queda para ustedes. Nos dicen sea p de x este polinomio de acá y q de x este polinomio de acá. Entonces nos dicen determine el polinomio p evaluado en i, el polinomio q evaluado en i y luego 2p menos i por q. Entonces acá basta que yo reemplace en el polinomio p el valor i de la variable. En el polinomio q reemplace i, que es la unidad imaginaria. Y acá, para hacer 2p menos i por q, 2 e i son escalares. Entonces estamos hablando de polinomios en el cuerpo de los números complejos. Entonces son escalares. Por lo tanto, basta que yo multiplique todos los coeficientes del polinomio por 2, todos los coeficientes del polinomio q por i, y luego los restos. Eso queda para ustedes. Teorema. Entonces, vamos a trabajar en k de x, es decir, en todos los polinomios con coeficientes en el cuerpo k, dotado de la adición. Es decir, vamos a trabajar en el cuerpo k con la operación suma. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Entonces vamos a... se cumplen las siguientes propiedades. Entonces, si P y Q son polinomios en este conjunto, entonces la suma de esos polinomios también sigue estando en ese conjunto. Esto se llama la clausura. O sea, el resultado de la suma no se sale del cuerpo, del conjunto, perdón. Y esto es explicable fácilmente por la definición de suma de polinomios. Recuerden que sumábamos coeficiente a coeficiente y como ambos coeficientes están en el cuerpo K, como K es un cuerpo, entonces la suma de los coeficientes está en el cuerpo, porque es una propiedad del cuerpo. Por lo tanto, esto va a seguir estando en este conjunto. Son asociativos. Todas estas propiedades se derivan de las propiedades del cuerpo en el que estoy trabajando. Son asociativos, son conmutativos, existe un elemento neutro, es decir, existe un polinomio que vamos a anotar e, tal que p de x más e es igual a p de x, es decir, si yo le sumo ese polinomio, me lo deja igual. Y eso para todo polinomio en el cuerpo. Entonces, ese polinomio es el polinomio nulo, el cero. Y existe un q, que es el elemento inverso, de modo que si yo a un polinomio p le sumo ese q, me va a dar el neutro aditivo, es decir, el cero. De acá deducimos entonces que ese elemento q, el inverso de un polinomio, es menos el polinomio. Si yo tengo p, su inverso aditivo es menos p. Entonces, habíamos visto eso. Y acá, en este mismo conjunto, pero ahora dotado de la suma y la multiplicación, se cumple lo siguiente. Bueno, este conjunto con la multiplicación también es cerrado, porque si yo multiplico dos polinomios, el polinomio sigue estando en el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en K. Entonces también tiene clausura. Esto nuevamente se deriva de las propiedades del cuerpo con la multiplicación. Son asociativos, es decir, el producto de polinomios asociativo conmutativo. Existe un neutro multiplicativo, que en este caso es el polinomio 1. El neutro es aquel valor que, si yo a p lo multiplico por el neutro, me sigue dando p. Entonces, en este caso, el neutro es el polinomio
igual a 1. Y hay distributividad del producto sobre la suma. Acá quiero hacer una observación. Cuando hablamos de la existencia del neutro multiplicativo y decimos que el neutro es 1, acá no estamos hablando del número 1. Estamos hablando del polinomio igual a 1, es decir, el polinomio constante igual a 1. ¿Sí? A veces uno se suele confundir. El neutro es el número 1. No, es el polinomio constante igual a 1, porque estamos hablando de polinomio. Lo mismo para la existencia del neutro aditivo, que decíamos que era el 0. No es el número 0, es el polinomio constante igual a 0, el polinomio nulo. Así que ojo ahí. Vamos por otra definición. Y esta es súper importante. Entonces, vamos a decir que P es un polinomio del cuerpo K y vamos a tomar un valor x0 en el cuerpo K. Entonces vamos a decir que ese x sub 0 es una raíz o un 0 del polinomio P, si y solo si el polinomio P evaluado en x0 es igual a 0. Es decir, si yo tomo ese valor, lo evalúo en el polinomio y me da 0, entonces voy a decir que esa es una raíz del polinomio. Adicionalmente, diremos que x0 es una raíz de multiplicidad k si existe, bueno, k es menor o igual que n, que es el grado del polinomio. Si existe un polinomio h de x, tal que ese polinomio p se puede escribir como x menos x0 elevado a k por h de x. Esto lo vamos a ver más en detalle después, con h de x0 distinto de 0. Vamos a algunos ejemplos. Entonces, si tomamos el polinomio p, que es definido como x a la quinta menos 2x al cubo más 2x cuadrado menos 3x más 2, podemos notar que se puede factorizar de la siguiente manera. X menos 1 al cuadrado por x más 2 por x cuadrado más 1. Entonces, si p es un polinomio con coeficientes nr, vamos a tener lo siguiente. X sub 0 igual a 1 es una raíz de multiplicidad 2. ¿Por qué es una raíz de multiplicidad 2? ¿Por qué? Porque primero es raíz, porque si ustedes lo reemplazan en el polinomio, esto de acá les va a dar 0, ¿cierto? Entonces todo va a dar 0 y p de x se va a hacer 0 cuando ustedes reemplacen 1, por lo tanto es raíz. ¿Y por qué es de multiplicidad 2? Bueno, porque existe un polinomio h de x no nulo, que en este caso es este de acá, ¿sí? Estos dos de acá. De modo que el polinomio p se puede escribir como x menos la raíz, es decir, x menos 1 elevado a la multiplicidad, en este caso x menos 1 al cuadrado, por ese polinomio. Por eso es de multiplicidad 2, porque al hacer este trabajo, el exponente que me queda en el factor que contiene a la raíz es 2. ¿Sí? Entonces, de acá deducimos que x sub 0 igual a 1 es una raíz de multiplicidad 2. De manera análoga, x1 igual a menos 2 es una raíz de multiplicidad 1. Bueno, primero es raíz, porque si ustedes lo reemplazan acá les da 0. Y tiene multiplicidad 1 porque existe nuevamente un polinomio un polinomio h, que en este caso es este. No. No está. Ya, S por S, ¿cierto? Es este por este, de modo que el polinomio P se puede escribir como x más 2 multiplicado por este polinomio de acá. Entonces, cada una de ellas, es una raíz de multiplicidad 1 porque el exponente del factor que contiene a la raíz, aquí sería x menos menos 2, tiene exponente 1. Proposición. Sea P un polinomio con coeficientes en R, de modo que el número z perteneciente a los complejos, es decir,
z es un número complejo, es una raíz del polinomio. Es decir, si ustedes evalúan el número complejo en el polinomio, les da 0. Entonces, si el complejo z es una raíz del polinomio, entonces el conjugado de z también es una raíz del polinomio. Eso es súper importante, chicos, así que no lo olviden. Entonces, si ustedes encuentran que un polinomio tiene una raíz en los complejos, inmediatamente el conjugado de esa raíz también es una raíz. Vamos al algoritmo de Euclides, finalmente. Entonces, el algoritmo de Euclides dice lo siguiente. Vamos a definir lo siguiente. Tenemos un polinomio P y un polinomio D con coeficientes en K. Entonces, vamos a decir que el polinomio D divide a P de X si y solo si R de X es igual a 0. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ah, me salté acá. Disculpen. Ahora sí, proposición. Si tenemos un polinomio P y un polinomio D con coeficientes en K, entonces existen polinomios Q y R en el mismo cuerpo, ¿cierto? Con coeficientes en el mismo cuerpo, tales que P de X se puede escribir como el polinomio D multiplicado por el Q más un R de X, donde el grado de R es menor al grado de D, o R de X es igual a 0. ¿Qué es lo que están diciendo con esto? Bueno, estamos diciendo lo siguiente. Al polinomio Q le vamos a llamar cociente, por eso se le denota con Q, y es el resultado de dividir P entre D, y al polinomio R le vamos a llamar resto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el polinomio P se puede escribir como la división, ¿cierto? El divisor por el cociente más el resto. Si hacen un recordatorio, esto es exactamente lo que ocurre en los números reales. Si ustedes quieren dividir 7 entre 3, ¿cómo se divide 7 entre 3? Cuando hacíamos la suma esa, la división en segundo y tercero básico. Bueno, veíamos cuántas veces cabía el 3 en el 7. En este caso, sabemos que cabe 2 veces de manera entera, y 3 por 2 es igual a 6, y el resto sería 1. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto es equivalente a decir que el 7 es igual a 3 por 2, que es 6, ¿cierto? Más el resto, que es 1. Entonces, el 7, en este caso, está haciendo el papel del P, ¿cierto? El 3, que es el divisor, está haciendo el papel del D. El Q, que es el cociente, lo está haciendo el 2, ¿cierto? Y el resto, que es el R. Entonces, fíjense lo que tengo acá. Vamos a reemplazar cada uno de los colores. Ese sería el resto. El 3 era el divisor, y el verde, el 2, es el cociente. Entonces, fíjense lo que ocurre con los polinomios. Ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta proposición? Que si yo tengo P de X dividido en Q de X, eso es lo mismo, perdón, dividido en D de X, eso es lo mismo que un cociente, ¿cierto? Aquí estoy puro chamullando. Entonces, si yo tengo un polinomio X, un polinomio dividido en un divisor, ¿cierto? Que es otro polinomio, esto me va a dar como resultado un Q de X, y el resto puede ser 0 o no puede ser 0. Entonces le va a poner R de X. Entonces acá
Lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo que ocurre con la división en los números reales. Entonces, este P de X yo lo puedo escribir de la siguiente manera. El cociente por el divisor, es decir, D de X por Q de X, más el resto. ¿Sí? Y esta proposición me dice que ocurre esto o bien el resto es igual a 0. Por lo tanto, esto es súper interesante porque quiere decir que la división de polinomios, o sea, que la división que nosotros tenemos en el conjunto de los números reales se hereda a los polinomios. Entonces vamos ahora a resolver algún ejercicio. Otra definición, última definición, dice, si P y D están en el cuerpo K, se dice que D divide a P si solo si el resto es igual a 0, tal como ocurría en los números reales. Y vamos a decir que un número dividía a otro si al hacer la división el resultado me daba exacto, es decir, el resto era igual a 0. Por ejemplo, el 3 divide al 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 6 dividido en 3 es igual a 2 con resto 0. Aquí es lo mismo. Vamos a decir que el polinomio P está dividido por el polinomio B si solo si el resultado y el cociente es exacto, es decir, el resto es igual a 0. Otra manera de decirlo es que D divide a P, lo vamos a anotar así, si solo si existe un Q en un polinomio Q tal que P de X es igual a D de X por Q de X. Y aquí debería ir el resto, pero el resto es 0, así que así simplemente. Bien, entonces vamos ahora a hacer los siguientes ejemplos. Vamos a resolver este ejemplo de acá. P de X igual a X a la cuarta menos 3X cuadrado más 2X menos 1. Y Q de X, X cuadrado más X más 1. Entonces calcule P dividido por Q indicando el cociente y el resto. Vamos a hacer ese ejercicio y vamos a explicar cómo se hace. Esto se hace con lo que nosotros llamamos la división sintética. Oh, ¿qué pasó? Espérame un momento. Ya. Entonces voy a anotar los polinomios. Se me fue. Ahí está. Entonces sería X a la cuarta menos 3X cuadrado y a la cuarta menos 3X cuadrado más 2X menos 1. Y Q de X, voy a poner con otro color, es igual a X cuadrado más X más 1. Entonces nos están diciendo, divida usted estos polinomios indicando claramente el cociente y el resto. Entonces lo que vamos a hacer para dividir estos polinomios es algo que llamamos la división sintética. ¿Y en qué consiste la división sintética? En lo siguiente. Bueno, mi objetivo es calcular P de X dividido en Q de X. Es decir, lo que yo quiero encontrar es X a la cuarta menos 3X cuadrado más 2X menos 1 dividido en X cuadrado más X más 1. Eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a hacer lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es identificar el término de mayor potencia en cada uno de los polinomios, ¿sí? La potencia de mayor grado. En este caso, en el polinomio P, el término de mayor exponente es x a la cuarta, y en el polinomio Q, el término de mayor exponente es x al cuadrado. Entonces, ¿cómo voy a hacer el algoritmo de la división en este caso? Voy a tomar el término de mayor exponente en el polinomio P. Aquí me faltó, ahí sí. Voy a tomar el término de mayor exponente en el polinomio P y lo voy a dividir por el término de mayor exponente en el polinomio Q. Entonces lo que voy a hacer yo es x a la cuarta dividido en x al cuadrado. Y como todos sabemos, x a la cuarta dividido en x cuadrado da como resultado x cuadrado. Entonces, el resultado de esta división va a ser x cuadrado. Entonces, ahora que ya tengo, entre comillas, cuántas veces cabe este polinomio en este, lo que voy a hacer es ver el resto. ¿Cómo lo voy a hacer? Si ustedes recuerdan, no sé, si ustedes querían dividir 7 entre 2, decían, a ver, ¿cuántas veces cabe el 7 en el 2? O sea, perdón, el 2 en el 7. Ah, cabe 3 veces. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo voy a ver cuánto me falta? Bueno, 2 por 3 es 6, entonces les voy a restar 6 y el resultado va a ser 1. Y eso es lo que me queda. Y luego voy a seguir dividiendo en esto en caso de que pueda. Entonces con los polinomios vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya vimos cuántas veces cabe el x a la cuarta en el x cuadrado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es multiplicar el resultado por el divisor. Aquí yo multiplicaba el resultado por 2. Acá yo voy a multiplicar el resultado por x cuadrado más x más 1 y lo voy a restar con este polinomio que yo tengo acá para ver cuánto me sobra o cuánto me falta para terminar la división. Y acá, recuerden que si este número era mayor que el divisor, yo seguía dividiendo, ¿sí? Hasta que ya no pudiera seguir dividiendo. En este caso, voy a dividir hasta que el grado del resto que me va a ir quedando sea menor que el grado del divisor. Entonces, voy a tomar ahora el x cuadrado y lo voy a multiplicar por x cuadrado más x más 1. Y se lo voy a restar a esto. Entonces voy a hacer menos x cuadrado por x cuadrado, ¿cierto? Es x a la cuarta. X cuadrado por x es x al cubo y x cuadrado por más 1 es x cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar acá? Bueno, x a la cuarta menos x a la cuarta va a ser 0, ¿cierto? Menos 3x cuadrado. Bueno, acá tengo algo de grado 3. Y acá no tengo nada de grado 3, entonces la resta de esto con esto, basta que yo mantenga esto. Entonces va a ser menos x al cubo, ¿cierto? Ya me deshice de eso. Y ahora, menos 3x cuadrado. Menos x cuadrado es menos 4x cuadrado. Y esto no lo puedo restar con nada, así que los bajo. Más 2x menos. Por lo tanto, el resultado de esto es x, la división entre este polinomio y este polinomio es x cuadrado con resto menos x al cubo. Aquí lo voy a cambiar de color para que se note. Con resto menos x al cubo menos 4x cuadrado más 2x menos c. Observen que el grado del resto que yo tengo acá
sigue siendo mayor que el grado del divisor, entonces yo puedo volver a dividir. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar esto de acá porque ya lo hice. Y ahora esto es lo que me queda para seguir dividiendo. Entonces, voy a dividir de nuevo este entre este y voy a identificar lo siguiente. Bueno, el término del mayor exponente en este polinomio es menos x al cubo y en este es x cuadrado. Entonces voy a dividir menos x al cubo voy a dividir menos x al cubo dividido en x cuadrado. Eso me va a dar como resultado menos x al cubo dividido en x cuadrado es menos x. Entonces, acá voy a agregar menos x. ¿Sí? Porque es el resultado de esta división. Aquí voy agregando todos los resultados. Y ahora, nuevamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algoritmo de la división. Tengo que multiplicar el resultado por el divisor para ver cuánto me va quedando. Entonces voy a tomar el menos x y lo voy a multiplicar por este de acá. Aquí era. ¿Qué es lo que me va a quedar? Bueno, voy a tener que hacer menos, entonces, esa multiplicación. Menos x por x cuadrado me da menos x al cubo. Menos x por x me da menos x cuadrado. Y menos x por 1 me da menos x. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumar estas dos cosas. Entonces tengo menos x al cubo, menos por menos más x al cubo, eso me da 0 veces x al cubo. Y ahora, menos 4x cuadrado más, ¿cierto? Menos por menos más x cuadrado me da menos 3x cuadrado. 2x más x me da 3x y menos 1 no tengo nada con qué sumarlo, así que lo bajo. Por lo tanto, el resultado de esta división es menos x con resto x al cubo menos, no, aquí x al cubo se fue. Con resultado menos 3x cuadrado más 3x menos. Si se fijan, en cada paso lo que vamos haciendo es bajarle el grado a esta expresión. Primero eliminamos el x a la cuarta, después eliminamos el x al cubo. Ahora llevamos en x cuadrado. Entonces, voy a borrar acá. ¿En qué voy entonces? Voy en esta parte, en menos 3x cuadrado. Lo voy a escribir en verde mejor. Voy en menos 3x cuadrado más 3x menos 1. Entonces, comparo los grados entre el resto y el divisor. Este tiene grado 2 y este tiene grado 2. Entonces puedo seguir dividiendo. ¿Sí? Recuerden que yo puedo dividir hasta que los grados este grado sea menor que el de este, el del resto sea menor que el del divisor. Entonces voy a tomar de nuevo el de mayor, los términos de mayor grado en cada uno de los polinomios que voy a dividir. En este caso, el término de mayor grado acá es menos 3x cuadrado y acá es x cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a dividir entre x cuadrado. Menos 3x cuadrado dividido en x cuadrado me da menos 3. Por lo tanto, el resultado acá es menos 3. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, lo que he hecho todo el rato. Aquí ya sé que me da menos 3. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a restar
¿Qué es lo que voy a restar? Voy a restar el producto entre el resultado, es decir, menos 3 por el divisor. Entonces, menos 3 por x cuadrado me va a dar menos 3x cuadrado. Menos 3 por x me va a dar menos 3x. Y menos 3 por 1 me va a dar menos 3. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esto? Bueno, tengo menos 3x cuadrado, menos por menos más 3x cuadrado, eso me da 0x cuadrado. 3x menos con menos más, 3x más 3x me va a dar 6x positivo. Y menos 1 menos menos 3, es decir, menos 1 más 3 me va a dar 2 positivo. Por lo tanto, chicos, ¿cuál es el resultado de esto? Bueno, el resto entonces sería 0x cuadrado, 0, 6x más 2. Por lo tanto, en este paso entonces encontré que el resto era 6x más 2. Lo voy a escribir por acá arriba. Y voy a borrar esto. Ya, entonces, 6x más 2. Y ahora les pregunto, ¿puedo seguir dividiendo? ¿Puedo dividir ahora 6x entre x cuadrado? Y la respuesta es no, porque el grado de este es menor que el grado de este. Por lo tanto, ya no puedo seguir dividiendo. Y este finalmente es el resto. ¿Sí? Y este de acá es el, se me pega el inglés, es el cociente. ¿Sí? Por lo tanto, el resto R de X es igual a 6X más 2. Y el cociente U de X es igual a X cuadrado menos X menos 3. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que mi polinomio P de X, recuerden, algoritmo de Euclides, P de X es igual a el U de X. Ah, ya, aquí hay una confusión con la notación. Discúlpenme. U de X, le voy a poner C de X, ¿ya? Se me había olvidado que Q de X le habíamos llamado a este polinomio. Este le voy a poner C de X, de cociente, ¿sí? Cociente y resto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? El teorema me dice que el polinomio, ¿cierto? Yo lo puedo escribir como el divisor, que en este caso era Q, por el cociente, que le llame C, más el resto. Por lo tanto, P de X, ¿qué era P de X? P de X era X a la cuarta menos 3X cuadrado más 2X menos 1. ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, lo puedo escribir como Q de X, que es X cuadrado más X más 1, por el cociente, que es X cuadrado menos X menos 3, más el resto, es decir, más 6X más 2. O de manera equivalente, chicos, tengo lo siguiente, que la división x cuadrado menos 3x cuadrado más 2x menos 1, ¿cierto? Dividido en x cuadrado más x más 1, ¿a qué es igual? Es igual a el cociente, x cuadrado menos x menos 3, más el resto dividido en el divisor, es decir, más 6x más 2 dividido en x cuadrado más x más 1. Si ustedes acá se detienen, van a ver que, primero, este producto de acá más esto es equivalente a esto. Y si se vuelven a detener, van a tener que, si dividen todo por x cuadrado más x más 1, van a obtener esta igualdad de acá. ¿Sí? Así que eso queda como tarea para ustedes. Pero esto es el algoritmo de la división y la división sintética. Vamos a volver entonces a la punta.
Entonces acá ya hicimos el primero. En el ejercicio 2 dice, determine todas las raíces del polinomio. P de x igual a x a la cuarta menos 6x al cubo más 10x cuadrado más 2x menos 15, sabiendo que 2 menos y es una raíz. Entonces acá les voy a dar la siguiente pista. Si yo sé que 2 menos i es una raíz, ¿cierto? Este es un número complejo. Entonces, por teorema, yo siempre sé que si z es raíz, entonces z conjugado también es raíz. Por lo tanto, si 2 menos i es raíz, entonces el conjugado de 2 menos i, que es 2 más i, también es raíz. Por lo tanto, ya sé que estas dos cosas de acá son raíz. ¿Y qué ocurría cuando un valor era raíz de un polinomio? Ocurría lo siguiente. Vamos a la pizarra. Voy a borrar. Recuerden, si yo tengo un p de x y x0 es raíz de p, entonces se cumple, bueno, ¿qué significa que sea raíz de p? Que p evaluado en x0 es igual a 0. Entonces, si x0 es raíz de p, se cumple lo siguiente. Que existe un polinomio h tal que p de x yo lo puedo escribir como x menos la raíz por ese polinomio h. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Bueno, me están diciendo que 2 menos i es una raíz de, si tengo p de x, me están diciendo que 2 menos i es una raíz. ¿Sí? Pero yo también sé que el conjugado es una raíz, o sea, 2 más i también es raíz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe, bueno, que 2 menos i sea raíz, quiere decir que existe un h tal que p de x yo lo puedo escribir como x menos la raíz, es decir, menos 2 menos i, por h de x. ¿Y qué me están diciendo al decir que 2 más i es raíz? Me están diciendo que existe otro polinomio, le voy a poner, este le voy a poner h1 y este le voy a poner h2, tal que h2 multiplicado por x menos 2 más i es igual a p de x. En otras palabras, cada vez que yo tenga una raíz de un polinomio, entonces ese polinomio yo lo puedo factorizar un x menos la raíz que yo tengo. Entonces, ¿cómo yo puedo usar estas dos informaciones combinadas? Y aquí viene lo interesante. Entonces, que como estas dos son raíces, ¿cierto? Y tienen multiplicidad 1, tengo que p de x yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Como x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz por un polinomio cualquiera, le voy a llamar q de x. Entonces, esta es la información que en realidad a nosotros nos están dando. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea acá? Encontrar este q de x. ¿Sí? ¿Y cómo yo puedo encontrar este q de x? De manera simple. Y la voy a explicar ahora. Como yo sé que p de x lo puedo escribir así, entonces, ¿qué pasa si yo multiplico estas dos cosas que ya conozco? Bueno, p de x entonces, esto lo voy a borrar. P de x, ¿qué va a ser? Va a ser el producto de esto con esto, que es x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado menos x por 2 menos y. Aquí ya tengo eso con eso. Y ahora, menos x por, perdón, más x por menos 2. Acá me faltó un paréntesis. Ahí sí.
Ya, entonces tenía x por x, x cuadrado, menos 2 menos y por x sería menos x por 2 menos y. Ahora sería x por menos esto, entonces sería menos x por 2 más y. Y finalmente, menos 2 menos y, menos 2 más y, multiplicando, eso sería menos por menos más, y 2 menos y por 2 más y es una suma por diferencia, o sea, 2 al cuadrado menos y al cuadrado. Todo eso por q de x. Entonces yo voy a desarrollar esto, p de x, entonces es igual a x cuadrado menos 2x más, ¿cierto? Menos por menos más, y más por menos menos, menos 2x, menos y 2 al cuadrado es 4, y al cuadrado es menos 1, porque es la unidad imaginaria, menos menos 1 sería más 1, por q de x. Por lo tanto, p de x aquí es igual a x cuadrado menos 4x, y este y se me va con este y, menos y más 5. Por q de x. Por lo tanto, jóvenes, miren lo interesante de todo esto. No, ¿por qué hice eso? Ahí está. Miren lo interesante de todo esto. Es que yo, en base a la información que me entregaron de que 2 menos i era una raíz, he llegado a que el polinomio yo lo puedo escribir de esta forma. Entonces, como yo conozco el p, yo sé cuál es el polinomio p. ¿Cuál es el polinomio p? A ver. El polinomio p es x a la cuarta menos 6x al cubo. Lo voy a escribir acá. P de x es x a la cuarta menos 6x al cubo más 10x cuadrado más 2x menos 15. Entonces, gracias a eso, yo puedo conocer cuál es q de x. ¿Por qué? Porque basta que yo el p lo divida entre este para obtener q de x. Porque sería p dividido en x cuadrado menos 4x más 5 igual a q de x. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dividir el p, que es x a la cuarta, menos 6x al cubo, más 10x cuadrado, más 2x, menos, menos 15, dividido en x cuadrado, menos 4x, más 5. Y esto yo ya lo sé hacer. ¿Por qué ya lo sé hacer? Bueno, porque es la división sintética, entonces tengo que seguir los mismos pasos que expliqué en el ejercicio anterior y voy a dar con q de x. ¿Sí? Q de x va a ser justamente el resultado que yo tenga acá. Entonces esto va a ser q de x, lo que yo obtenga acá, al hacer la división sintética. Entonces, antes de terminar la clase, chicos, yo quería mostrarles unos ejercicios. Bueno, estos ejercicios son ya parecidos a los que hemos estado desarrollando, así que ustedes ahí los pueden trabajar. Y lo que les quería mostrar, bueno, acá en este archivo de acá que le subió la profe se explica lo que es la división sintética y la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es un algoritmo también para dividir polinomios que se basa en los coeficientes del polinomio y nos entrega el resto y el resultado. Ahí ustedes lo pueden revisar. Entonces, cuando nosotros queramos dividir un polinomio, tenemos dos caminos. Usamos la división sintética, que fue la que expliqué yo, o la regla de Ruffini, que es la que van a estudiar ustedes en este archivo de acá. La regla de Ruffini tiene la ventaja de que es un algoritmo súper
mecánico y es más corto que la división sintética. Pero si ustedes comprenden cómo hacer la división sintética, van a estar muy máquinas para dividir polinomios. Así que el que yo recomiendo es la división sintética, aunque sea más larga. Pero la regla de Ruffini es igualmente válida y les va a permitir dividir polinomios en un 2×3. Lo que quería mostrarles acá era algunos ejercicios de lo que se llama el teorema del resto y del factor. El teorema del resto y del factor es el que yo les dije. El teorema del resto y del factor dice que, voy a anotar, si yo tengo un polinomio dividido en otro polinomio, entonces eso es igual a un cociente y un resto, ¿cierto? Eso es lo que dice el teorema del resto y el factor. Este sería el factor y este el resto. O dicho de otro modo, que P de X dividido en Q de X es igual a el factor, el cociente, más el resto dividido en Q de X. Son maneras equivalentes de decir lo mismo. Entonces, los problemas que aparecen acá son de ese tema. Vamos a acercar esto. Entonces dice, sea P de X, este polinomio de acá, AX al cubo más 3X cuadrado menos 8X más B. Entonces, si se sabe que 1 es raíz y que al dividirlo por X más 1 el resto es igual a 12, encuentre todas las raíces de P de X. Acá quiero hacer una observación importante. Si yo tengo que X0 es raíz del polinomio P, entonces recuerdo que habíamos dicho que P de X yo lo podía escribir como X menos X0 por otro polinomio H. Pero esto no significa cualquier cosa. Significa que, fíjense lo que va a ocurrir acá, si yo divido P por este factor, P de X dividido en X menos X0, me va a dar exactamente H de X. Y no voy a tener resto. Entonces, siempre que yo sé que un número es raíz, ¿sí? Entonces el polinomio P del cual es raíz dividido en X menos la raíz, siempre me va a dar algo exacto con resto cero, es decir, el polinomio siempre es divisible por este factor, X menos la raíz. Por lo tanto, cada vez que me digan tal valor es raíz, significa que este polinomio, al dividirlo por X menos el valor, me da resto cero. Por lo tanto, ahí me están dando una información, ¿sí? Una información bien concreta. Entonces, la primera información que me dan es que el 1 es raíz. Es decir, tengo dos caminos. P es divisible por X. Voy a borrar aquí. La información que yo puedo decir es que P es divisible por X menos 1. Y también me dan la información de que al dividirlo por X menos 1, P dividido en X más 1, perdón, me va a dar un valor, pero con resto 2. Entonces, encontrar todas las raíces de P de X. Una observación. Como este polinomio tiene grado 3, entonces tengo que encontrar 3 raíces. Ya conozco una. Ya sé que el 1 es raíz. Entonces, ya sé que el 1 es raíz. Entonces me basta encontrar estas dos raíces que me faltan acá. Entonces, me están dando varias informaciones. Sé que el P es divisible por X menos 1 y que al dividirlo por X más 1 el resto es 2. Entonces,
Este se sabe que uno es raíz, lo puedo interpretar de dos formas. Recuerden que x0 es raíz de p, si y solo si el p evaluado en el x0 me da como resultado 0. Por lo tanto, si acá me están diciendo que el 1 es raíz, entonces yo tengo que p evaluado en 1 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, p evaluado en 1, ¿qué sería? Bueno, sería a por 1 al cubo, que es 1, más 3 por 1 al cuadrado, que es 3, menos 8 por 1, que es 8, más b igual a 0. Entonces acá voy a obtener que a más b, ¿cierto? 3 menos 8 es menos 5, es igual a 5. Aquí tengo una primera condición. Entonces, la primera condición que yo saqué es esta de acá, que es la que tenemos ahí. Por lo tanto, al dividir p, bueno, tengo esta primera condición, ¿cierto? Y ahora, al dividir p por x más 1, el resto es 12. Entonces, por el teorema del resto, se tiene que, si yo evalúo el p en menos 1, me va a dar 12, ¿sí? Eso es lo que dice el teorema del resto. El teorema del resto, una consecuencia de lo que habíamos explicado, es que si, si el polinomio p es divisible o es dividido por x menos x0 con resto r, entonces el polinomio evaluado en x0 tiene que ser igual a r. Entonces acá el p dividido por x más 1 con resto 12. Entonces el teorema del resto me asegura que p evaluado en menos 1, recuerden que es menos, siempre tengo que escribir esto como x menos un valor, en este caso x más 1, yo lo puedo escribir como x menos 1. Voy a obtener que p evaluado en este valor siempre es igual al resto. Entonces, p evaluado en menos 1 igual a 12. Si yo evalúo en menos 1 esta expresión, me va a dar menos a más 3 más 8 más b igual a 12. Y, por lo tanto, voy a tener un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Mi primera ecuación va a ser esta y mi segunda ecuación va a ser esta. Entonces yo puedo ir puedo resolver el sistema de ecuaciones para a y para b y obtener los valores de a y b. ¿Cierto? De las ecuaciones entonces anteriores se tiene que a es igual a 2 y b es igual a 3. Aquí está el teorema del resto y el teorema del factor, ¿sí? Y aquí está la comprobación. Chicos, acá quiero hacer un recordatorio, quiero mostrarles lo siguiente. Existe un criterio que se llama el criterio de las raíces racionales. Que dice lo siguiente. Dice que si yo tengo un polinomio p de x que es de la forma a sub 0 más a sub 1x más etcétera, etcétera, hasta a sub nx a la n, entonces las posibles raíces del tipo racional que va a tener este polinomio,
que se llama el criterio de las raíces racionales. Entonces, las posibles raíces racionales, esto no quiere decir que tenga una raíz de esa forma, sino que las posibles raíces deben ser de la siguiente forma. Deben ser un divisor. Deben ser de la forma un divisor de a sub 0 dividido en un divisor de a sub n. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo el polinomio 2x al cuadrado más 5x menos 3, cuyos coeficientes son enteros, entonces las posibles raíces racionales de dicho polinomio tienen que ser de la forma que se muestra acá. El término independiente es menos 3, por lo tanto, tienen que ser de la forma un divisor de menos 3 dividido en un divisor de 2, que es el coeficiente principal, el que acompaña a la mayor potencia. Entonces, las posibles raíces racionales que yo tendría, los divisores de menos 3 son el 3 y el 1, ¿cierto? Deben ser de la forma 1 partido 1, 1 partido 2, 3 partido 1, 3 partido 2, con los signos, más menos. Se puede ser más 1, más menos 1, más menos 1 medio, más menos 3 o más menos 3 medios. Entonces, si hay una raíz racional, tiene que ser alguna de estas que están acá. Eso es lo que me dice el teorema de las raíces racionales. Entonces, ahí ustedes tienen un nuevo criterio para empezar a encontrar raíces. Bueno, chicos, hasta acá llegamos hoy. Cualquier duda que tengan la pueden escribir al correo. Yo voy a estar atento y nos vemos en la próxima clase. Adiós.